de las estrategias. Gladys en Éxitos. Bien, seguimos con especialistas, en este caso Carmen Yolanda Moreno como comunicadora social, consultora en comunicación estratégica, se ha especializado en el manejo de crisis, de gestión de la reputación y también en la comunicación no verbal y el entrenamiento de voceros. ¿Cómo funciona la comunicación no verbal en las redes sociales? Es la pregunta que le hacemos. Bienvenida, un placer tenerte nuevamente en este espacio, Carmen. Gracias, Gladys. Bueno, y además hablando de un tema que a mí me encanta. Y a mí también, me Sí, encanta. fíjate que para conversar contigo hice una breve encuesta por Ujú, Instagram y también entre mi gente. Y les preguntaba qué tan importante era la comunicación no verbal en las redes. Y bueno, hay un 90% de personas que dicen que es absolutamente importante. Así yo creo que hay consenso respecto a lo importante que es la comunicarnos a través de las redes y también usar nuestro cuerpo para comunicar, porque nuestro cuerpo está permanentemente comunicando. Y una ujú, de las partes del cuerpo al que el cerebro le presta más atención, según la neurociencia, es al rostro. Y resulta que la comunicación no verbal en el sistema humano y en la interacción diaria con otros permite autorregularnos. Porque cuando estoy hablando contigo y tú me estás mirando, me estás prestando ujú, atención. exacto. Pero ¿qué pasaría, Gladys, si yo apago mi cámara en este momento y hablamos sin cámara? ¿Cómo te sentirías? En el caso de la radio es algo habitual, ¿no? Más bien esto es nuevo, el que nos Claro, pongan la imagen, pero en este caso te entiendo perfectamente, claro, por supuesto, ya me quitas tu rostro y hay un trabajo distinto por parte de mi cerebro, ¿no? Para seguir tus exactamente. palabras, les voy poniendo una imagen, que en este caso ya tú me la estás ofreciendo a través de la tecnología y con el canal de YouTube. Tengo esa posibilidad de verte, pero no siempre es así. Entonces uno se recrea solamente con la voz. Claro, y la voz es muy importante. Fíjate que Ujú, hay una fórmula que es muy popular que dice que el 7% de la comunicación humana es verbal ujú, son las palabras y el resto es la comunicación gestual. Pero esta fórmula no es realmente así. Lo real es que la palabra tiene un poder muy poderoso, si no la radio no pudiera transmitir emociones, por ejemplo. exacto. Pero también lo gestual tiene un peso importante. Entonces, los dos sistemas son complementarios para lograr una comunicación efectiva. Y la comunicación se da cuando logramos conectar con el otro. Entonces, en las redes sociales, ¿qué pasa? Que pensamos que la comunicación, que no podemos dar el lujo de limitar esa comunicación o de darnos el lujo incluso de apagar la cámara. Y yo que soy una asidua usuaria de las plataformas online para estudiar, resulta que en las clases 40 personas y solo Mm, 6 tienen la cámara encendidas. Y una profesora en el IESA la semana pasada hizo algo que me llamó muchísimo la atención. Empezó a dar la clase y era la costumbre, bueno, 40 personas conectadas, pero solamente 6 con cámaras encendidas. Y ella empezó a llamar a la gente por su nombre y solo hablaba con quienes tenían la cámara encendida. Y además estaba atenta a cada uno de los que tenían la cámara encendida. Yo recuerdo que tenía una pintura de uñas acá y la tomé. Y ella inmediatamente hizo un comentario acerca de que por qué no pintarse las uñas en la noche porque se te pegaban de las sábanas. Y a mí me impactó porque, wow, esta mujer me está prestando atención. ¿Cómo exacto. puedo yo no prestarle atención? Ujú, Entonces, la riqueza de la comunicación tiene que ver con los 5 sentidos. Y cuando estamos en la interacción personal, la comunicación es muy rica porque cuando estudias comunicación no verbal, las señales que te da el otro, si está aburrido, si lo que le estás diciendo le interesa, si te está prestando atención, si está enfermo, si le duele algo, si está molesto, tú te puedes dar cuenta de eso. Entonces, por ejemplo, las reuniones con los psicólogos o los psicoterapeutas por internet tienen que ser necesariamente a través de la cámara. ah, juro. ¿Por qué? Porque sí, ¿cómo te puede diagnosticar? Entonces, cuando él te ve, él tiene una cantidad de información Claro. que saca de Visual. tu estado de ánimo por la forma como estás disponible tu cuerpo, por la forma como estás incluso presentada.
Porque la gente todo, piensa que para ir a las cámaras no te tienes que arreglar, pero resulta que sí, porque eso también está comunicando quién eres y cuánta totalmente. importancia le das. ¿Cuánto te importa Entonces, exactamente el otro? Lo que sea, más allá de que, bueno, tú puedes ser una persona muy sencilla, de arreglos muy sencillos, lo que tú quieras, pero no se le vas a presentar a una reunión o, por ejemplo, una transmisión como esta a alguien en pijama, pues recién salido de la ducha. Hay todo un código, ¿no? De vestimenta para las diferentes situaciones que se nos presentan. Y en este caso, como bien dices tú, ahí estás comunicando algo. Con la vestimenta también estás enviando un mensaje al otro. todo comunica, incluso si Todo entras comunica. tarde, si entras temprano, la forma en que tienes dispuesto el escenario, todo se convierte en un contexto comunicacional que te da información de la otra persona. Porque al Ujú, final, en una época donde estamos en una crisis de confianza, donde nadie confía en nadie, donde la inteligencia artificial viene a ponernos a todos de cabeza y se está mal usando en ujú. algunos casos, el tema de encender la cámara y de prepararnos para comunicar y conectar con el otro, es decirle, te estoy prestando atención. Y entonces, porque si yo apago la cámara es porque estoy haciendo otra cosa o porque no Obvio, quiero estás que en me vean. otra, exacto, ¿Sí? o ujú, ujú. Hoy Entonces, en día se ha entendido además con esta, bueno, porque ya después del 2020 que estamos la mayoría utilizando este recurso y aquí te voy a atrapar un segundo porque tenemos que hacer la pausa, Carmen. sí, claro, Pero al regreso ya también entrar un poco más en todo este tema de cómo funciona y cómo hacer una comunicación no verbal efectiva, pero en las redes sociales, ¿no? Porque lo que tú seguro. dices, después del 2020, pues mucho uso hacemos de herramientas como Zoom. Y entendemos ya cuando alguien pide apagar la cámara, pues por alguna razón, porque no están las condiciones y además lo advierte. Muchas personas, dependiendo de la confianza, dicen, hoy no me presento con todo, con la imagen, porque evidentemente no estoy arreglado para, pero igual hay un respeto al advertir y sí se evidencia interés cuando está la persona conectada, respondiendo a todo y en comunicación constante. Pero Es ya hay un válido, código creado. A lo que voy es que ya totalmente. unos rápidamente dicen, este no prende la cámara por algo y porque cualquier cosa está en otros temas y bueno, aquí está dividido. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía. Guarenas, Guatire, Maturín. Táchira, Mérida. Barquisimeto, Margarita. Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila. El motor de las estrategias. Gladys en éxitos. La comunicación no verbal en el mundo digital que está tan presente ahora en nuestras vidas. Lo estamos revisando con Carmen Yolanda Moreno, quien es comunicadora social, es consultora en comunicación estratégica, es especialista en manejo de crisis y de gestión de reputación. Además, es especializada en comunicación no verbal justamente y el entrenamiento, además, de voceros en este sentido. De hecho, permítame un segundo antes de seguir la conversación con Carmen, de comentar un inciso que se le presentó un contratiempo personal a nuestra otra invitada, Mariana Piñero, psicopedagogo con maestría en orientación conductual, con quien íbamos a hablar de la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. Y bueno, por esa razón desarrollamos la entrevista con ella en esta segunda hora, esperando que pueda solucionar, avanzar en ese asunto personal que se le ha presentado. Carmen, contigo entonces quedó pendiente hablar de la comunicación no verbal, cómo aplicarla en todo este mundo digital y de manera efectiva, ¿no? Para lograr además, no solamente en lo que es la comunicación per se de las redes sociales, por ejemplo, lo que se muestra por ahí, sino también ese contacto que establecemos con clientes, con familia, con todos a través de estas vías, por ejemplo, el Zoom o por el WhatsApp, incluso con el video. ¿Qué sugieres? Sí, justamente hay algo importante. Hay una transformación de la manera de comunicarnos a partir del surgimiento de las redes sociales. Y esto, uno entra a este mundo igual que con la inteligencia artificial, exactamente igual, donde ya tú no sabes cómo es la cosa de exactamente, pero sabes que te tienes que montar. Pero eso Ujú, requiere una curva de aprendizaje, porque ujú. la comunicación digital tiene unos parámetros diferentes a la comunicación presencial. Empezando por lo más simple, de los 5 sentidos que tenemos, que además son una herramienta potente para comunicarnos, a través de las conexiones vía Internet, solamente usamos Exacto. dos, que es el audio y el video. Imagínate si las conversaciones a través de Internet le cortamos la cámara, entonces nos quedamos con el 50% de la interacción. ¿Qué es lo que pasa? Que la comunicación se empobrece. Entonces, ¿qué juega y cuáles son esas nuevas habilidades que estamos llamados a adquirir? Todos, todos, porque esto nadie que me diga que nació aprendido y no. Ah, Ayer no, vi total. una entrevista, una intervención de una niña, Miranda Francesca, una niña que hace unos TikTok fabulosos, cómicos, muy buenos. Y esta niña, que tendrá cerca de 12 años, Wow. la elocuencia, además la firmeza de criterio, la elocuencia al comunicar, al mover sus manos y el uso de recursos adicionales para potenciar su comunicación a través de acercamientos de cámara, a través de uso de emoticons y otros Sí, todo lo que elementos te da hoy gráficos, en día, ¿no? También estas apps que digitales enriqueció de el edición. formato y la comunicación llega, pero de una manera potente. Y ya esos niños vienen con ese chip incorporado.
pero no todos tenemos esa habilidad. Incluso en la generación de millennials y en la generación Z, hay muchos que no saben usar este recurso. ¿Qué es Ujú. el llamado que hacemos? Es a adquirir esa habilidad y a tratar de perfeccionarla, entendiendo que no todos tenemos esa habilidad, porque incluso las habilidades de comunicaciones siempre decimos que que nacemos con ellas y es la comunicación de los niños, por ejemplo, es más auténtica, pero a medida que vamos socializando, vamos perdiendo. A través de Internet requieren que nos preparemos Ujú. para ello. Entonces, de qué va? Practicar, practicar, Claro, practicar. practicar, practicar, pero en definitiva para tener una comunicación no verbal efectiva, que yo creo que al final el criterio, más o menos los principios, pienso yo que también son los mismos, tanto en la Totalmente. comunicación presencial como en esta comunicación pues, digital. Los principios de una comunicación no verbal efectiva, me imagino que deben estar, Sí, que sí, deben ser similares. funciona exactamente igual porque ¿qué es lo que hace que la comunicación no verbal, cuando la incorporamos como una habilidad consciente, es justamente el darnos cuenta que podemos influir e impactar en el otro a través de nuestra gestualidad, a través de la forma como hablamos, a través de usar las manos, a través de encender Ujú, la cámara, de decirte que estoy prestando atención, porque si yo estoy aquí en la cámara y estoy así o estoy así, tú inmediatamente también vas a tener un feedback en la danza comunicacional que se arma, porque la comunicación al final es una danza. ¿Y de qué va? ujú, La calidad de la comunicación es conectar, es lograr que el otro, escuchar con los cinco sentidos, en el caso de las interacciones vía Internet, escuchar con atención, la escucha activa y la los elementos conexión visuales, con los elementos visuales, la claro. disposición del escenario y también prepararte para saber que tú eres responsable de lo que estás transmitiendo. Entonces, si vas a tener una interacción, prepárate. La preparación es fundamental. eh, Tener un discurso coherente, un discurso claro, saber de qué quiero hablar, cuáles son mis argumentos, porque además el tiempo es más corto, no me Así puedo es. explayar, los argumentos tienen que ser mucho más concisos, precisos. Entonces, desde allí, el arte de la palabra y el arte de lo visual se unen para hacer Ujú. una comunicación poderosa Tan que corto y pueda. tan apurado, Carmen, todo el mundo que a mí me impresiona. Yo ahorita estaba montando un video hace unos días y se lo mostré a alguien. El video está alrededor de los tres y pico, estaba. Ajá, Y me dijo, está muy largo, llévalo a uno y pico. Y yo, wow, qué increíble, ¿no? En televisión siempre se hablaba en promedio de 2 minutos más o menos para claro. hacer una reseña periodística. Era el tiempo de atención ideal, el máximo ya estudiado que podía la gente viendo un noticiario, por ejemplo, ¿no? Aguantar una nota desarrollada en 2 minutos. Pero ya estamos a un minuto, minuto y medio, entonces ya 2, 3 minutos nos parece muy largo, salvo que sin duda sea un contenido Gladys, tan bien elaborado que te aguantas hasta la media hora y una hora y hora y media, como pasa con una película o un documental. 4 segundos, los tiempos atencionales. Y si a eso le agregamos que si el cerebro, lo que tú comentabas al comienzo, si el cerebro necesita respuestas todo el tiempo. Si tú no le das la información visual, el cerebro va a imaginarla, va a imaginarla. Entonces, Mm, ese vacío de comunicación, si tú tienes la cámara apagada, por ejemplo, o estás haciendo, o no me estás prestando atención, el cerebro va a buscar una respuesta. Entonces va a imaginarse cualquier cosa, ¿no? Entonces, usar las manos, usar el rostro, prepararse para esa interacción, demostrándole al otro que me importa lo que me estás diciendo, que te estoy prestando atención, que estoy conectada y estoy presente. Esa es eso, la clave. Estoy presentes, esa palabra. presente. Exactamente, estoy presente en cualquiera de las vías que se utilice, bien sea WhatsApp, estás reunido con tu familia, o estás en una reunión de trabajo, o estás por vía Zoom, como bien dice, incluso suprimiendo la imagen. Cuando la persona verdaderamente está presente, tú la sientes con la voz.
Tú la sientes en la Sí, manera como responde, no en esos largos, no esas largas pausas, vacíos, que lo que evidencian que esa persona, como bien dices tú, está distraída, está en otra cosa y bueno, listo, se conectó, pero no le quedó otra porque, bueno, una pauta de trabajo y ya había que estar, por es ejemplo. así, pero el llamado es a desarrollar esas habilidades, a estar con conciencia de que estamos comunicando todo el tiempo, no podemos dejar de hacerlo, y hacernos cargos de nuestra comunicación, sobre todo para conectar y para enriquecer nuestras interacciones y mejorar las relaciones humanas. Pero presente también, entonces, es como dices tú, es una danza, es un baile, un fluir con el otro que implica también el presente, pero no invasivo. Porque hay gente Totalmente. que dice, estoy presente, pero no, bueno, tan presente que no deja que el otro esté también presente en la conversación, por ejemplo. Así es, así es, así es. Bueno, tú sabes mucho de eso porque, bueno, te toca en la radio y ya tú eres un ejemplo y yo también y muchas periodistas que ya pasan de la mediana edad, ya incorporar esa habilidad y hacerlo con maestría es un acto admirable, de verdad, porque tiene sus cosas, esta comunicación Efectiva. digital. Sí, Y la digital y bueno, eso, la buena mezcla de lo verbal con lo no verbal, porque como muy bien dices también el uso de las manos, la corporalidad, todo, pero en exceso también puede generar un ruido comunicacional. totalmente, Sí, totalmente. Y bueno, distorsionar el mensaje. Gracias, Carmen, por haber estado con nosotros. Carmen Yolanda Moreno es comunicadora social, colega, consultora en comunicación estratégica y se ha especializado, entre otros temas, justamente sobre esto de la comunicación no verbal. Por eso la tenemos hoy, hemos tenido todos estos minutos para un poco hablar de cómo manejar de manera efectiva la comunicación no verbal y ahora dentro de este mundo digital tan presente en nuestras vidas que tenemos que utilizar de diferentes maneras en las redes sociales, cómo comunicar y darle el peso específico y la importancia que tiene esa comunicación no verbal que influye mucho en, bueno, que el mensaje llegue, por supuesto, llegue como uno pretende, no llegue distorsionado además, que ese es un punto importante, ¿no? Que no vaya a ser mal interpretado el mensaje o que se pierda en el camino por la forma como se comunicó inadecuada. claro, y quizás te doy algunos tips. La conexión visual funciona muy bien a través de la cámara. Mm, El tono de voz también funciona muy bien en cámara. Los gestos muy fluidos no funcionan tan bien, parecieran más bien agresivos. mm, Cuando quieres interactuar, puedes acercarte o alejarte de la cámara. exacto, la Estar aproximación. bien iluminado es súper importante. En las conexiones que no tienen poca luz y hay que ocuparse de eso. Hay que tener el aro de luz, hay que tenerlo Mm, porque es una responsabilidad nuestra el transmitir o hacer que nuestro mensaje llegue de la mejor manera. Y da muy mala impresión cuando te conectas con alguien y está todo oscuro, la persona no se escucha bien o no habla claro, o está también mirando otras cosas. ujú. Entonces hay que estar, la comunicación digital requiere presencia, requiere atención plena, requiere la comunicación vía Y cámara. esos detalles, como bien dices tú, técnicos que sí hay que considerar, porque bueno, esto es audiovisual justamente y es parte de esos recursos que siempre consideramos y que ahora están en las manos de todo el mundo también con ese acceso que era impensable hasta hace nada, por ejemplo, para todos nosotros a un precio razonable y que uno pueda hacerse de todo un set de trabajo con lo que acabas de describir y que sí es importante para ofrecer una mejor calidad de imagen y que el mensaje también fluya, ¿no? Como se La pretende o como se quiere. sonrisa, la Exactamente. sonrisa como elemento conector siempre, la empatía, Total. sí, Esos eso son yo creo que es súper valioso y ganchos. funciona para lo verbal y lo no verbal. Sí, Pero totalmente de acuerdo la contigo, Carmen. sonrisa, la sonrisa que son 400 músculos que se mueven, que son capaces de generar más de 10.000 microexpresiones, que están Yo, todo el tiempo diciéndonos cómo está el otro. total. Bueno, yo a mí me cuesta, yo siempre lo digo, me cuesta resistirme a una sonrisa. Y me parece la mejor carta de presentación. Sin duda, es una maravilla y para mí es como una expresión del alma, ¿no? O sea, ahí como que te está hablando el alma y me parece que es el recurso que por excelencia deberíamos siempre tener presente dentro de las cosas que, bueno, los momentos que corresponde, porque hay momentos en los que una sonrisa puede ser totalmente fuera de lugar y más bien generar un rechazo. Así que
como bien dices, es un arte. Gracias por haber estado. Y justamente Realmente. por eso se estudia, se asesora y las personas para lograr una comunicación efectiva en todos los aspectos, en todas las áreas de vida, que es fundamental. 2:55 minutos. Gracias, Carmen. Ahora sí despedimos el programa y también Encantada. agradecemos.